Buenos días a todos los hermanos del Foro Instrucción Teológica. Les saluda el pastor Felipe Arenas desde California. En unos momentos más empezaremos nuestro primer audio de nuestro libro titulado Filosofía de un Ministerio Competente. Quisiera que cada uno de nosotros hiciera una oración a Dios para que Él bendiga nuestro día, en nuestro andar, en nuestro caminar. Aunque allá en México y en otros países ya es más tarde que acá en California, aquí son las 8:45. Vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este día que nos concedes. Te pido que tú cuides a cada uno de los hermanos, tanto pastores, diáconos, maestros, cristianos en general de cualquier iglesia que pertenecen a este grupo de instrucción teológica. Que tu gracia sea con ellos. Que tu bendición los cuide, Señor, de una manera especial en su ciudad donde están, en su lugar, en cualquier país donde están ellos trabajando en tu obra. Sé conmigo en este día también, con mi familia y con la familia de cada uno de nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre. Reciban un saludo muy fuerte desde California para todo el grupo de instrucción teológica. Yo soy el pastor Felipe Arenas. Vamos a dar comienzo a nuestra ponencia el día de hoy y vamos a hablar sobre el libro Filosofía de un Ministerio Competente. El día de ayer di una pequeña introducción y dije la razón por la cual el Señor me concedió escribir este libro después de oír tanta falsa doctrina que sale en televisión, en la radio, en los púlpitos, incluso en las redes sociales. Y salió, gracias a Dios, este libro porque yo creo y sé que hay un ministerio que es aprobado por Dios. En este día vamos a hablar el capítulo 1 y el 2 y el 3. En esta mañana y en la tarde seguiremos con otros. El capítulo número 1 habla del ministerio escogido por Dios. Y hay una pregunta muy interesante que quiero hacer y usted va a respondérsela usted misma. ¿Son todos los ministerios escogidos o aprobados por Dios? ¿Todos los ministerios que usted conoce son aprobados por Dios? ¿O simplemente son ministerios que el hombre ha creado? El apóstol Pablo habla en 2 Corintios, capítulo 4, del 1 al 2, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Yo creo que Dios ha escogido y aprobado un ministerio muy diferente al mencionado el día de ayer anteriormente. Es un ministerio basado y establecido en su propia palabra. Nada ni nadie puede cambiar este ministerio, pues se originó en el mismo corazón de Dios. Este ministerio que Dios ha escogido tiene 3 puntos que yo he escrito en este libro. Primero, una mentalidad correcta. 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, que ya hemos leído, dice, un efectivo ministerio requiere una filosofía correcta. O sea, este ministerio tiene que ser abierto, sin velos, nada que esconder. Cuando hay algo que esconder, ya este ministerio no puede ser o decirse que es de Dios. No importa si este ministerio es internacional o de la denominación más grande que hay en el mundo, o si el pastor o el evangelista es el más reconocido en el mundo. Cuando hay algo que no está abierto, cuando hay algo que esconden, este ministerio ya no puede decirse que es de Dios. Pablo dice que el mundo entero, la iglesia y nuestro concilio vea que no hay nada que esconder ante ellos. Somos cartas abiertas. También se requiere una abundancia de misericordia. El ministerio que Jesucristo fue un ministerio de misericordia hacia los necesitados.
Es el ministerio de Dios al miserable. Vivimos hoy día rodeados de gente desgraciada, o sea, que no goza de la gracia de Dios. Vivimos rodeados de gente que vive en la miseria espiritual y material. Por lo tanto, hay necesidad de mostrar misericordia al necesitado. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Mateo capítulo 6. Un ministerio efectivo requiere y provee consistente estabilidad y no nos hace perder el corazón. Este ministerio no entierra al ministro, al contrario, lo levanta, no lo deprime, pero lo emotiva, según el versículo 16. No hay desmayos. No podemos ni debemos darnos el lujo de deprimirnos o de desmayarnos. Todo lo contrario, servir a Dios con un ministerio tal levanta al siervo y no lo entierra. El punto número 2 de este capítulo dice que es un método de inspiración. Este ministerio probado por Dios es un método de inspiración. Tiene una gran inspiración a los demás. No hay nada de qué avergonzarse, decía el apóstol Pablo. No hay nada que esconder, ni de nadie de quien esconderse. Lo que él escribe en sus cartas es lo que él era, nada más. Es por eso que con gran convicción dice que somos como cartas abiertas, leídas por todos. Todo mundo puede ver lo que somos, puede leer nuestras vidas. No usa habilidades o destrezas. No había trucos para obtener resultados. Tampoco jugaba con las emociones de la gente. No les prometía algo material o espiritual a cambio de dinero, como hoy en día lo hacen muchos ministerios. No hay un mal manejo bíblico. No usa versos para su propio uso personal. El apóstol Pablo no da un texto de pretexto y habla de otra cosa. No usa un texto para crear una nueva doctrina como el día de hoy. Tampoco malinterpretaba el significado original del texto. Se debe dar la oportunidad de interpretación al Espíritu Santo de Dios. Hay un desafío para alcanzar la conciencia de otros. Se debe de recomendar a sí mismo. Nosotros mismos somos cartas abiertas leídas por otros. No se puede alcanzar a otros para Cristo si se vive mal o se tiene mal testimonio. No nos van a creer. Hay un entendimiento que algunos no creerán el Evangelio. Es una experiencia pesada de desilusión por la negativa de muchos a Cristo. En otras palabras, muchos no van a creer al Evangelio y sufrirán una desilusión negativa por el mal testimonio de muchos. Para Pablo había un claro entendimiento que mucha gente no sería salva al no creer el Evangelio por el mal testimonio del siervo de Dios, de los pastores, del predicador, de los evangelistas, no por la ineficacia del Evangelio. El punto número 3 de este capítulo habla de un auténtico modelo, según los versículos 5 y 6. Pablo no se proclama a sí mismo como Señor. Él sabía que el Señor, del griego kurios, era más alto que apóstol. No hay siervo o ministro, ni siquiera un ángel que acepte el título del Señor, solo Jesús. Pablo levanta a Jesús como Señor de señores, aún sobre el mismo César de Roma. Pablo sabe que es solo un siervo de Jesucristo, uno que está a la orden de su amo. En sus epístolas, el apóstol Pablo deja bien claro cuál es su posición. Él es un siervo. Pablo le da siempre la gloria a Dios, no solo en sus escritos, pero en su vida personal también. El ministerio que Dios aprueba es un ministerio en el cual el ministro no es Señor. Un ministerio que levanta a Jesús sobre uno mismo. Es un ministerio que sabe su posición de sirviente de Jesús y sobre todo un ministerio que le da la gloria a Dios en los milagros, la predicación, la enseñanza y la adoración. Muchos ministerios actuales se presentan como si ellos, sus ministros, fueran el mismo Señor y hasta quieren que se les llame así. Esto se considera algo fuera de orden, es una gran blasfemia. Que mi ministerio sea como el que Dios demanda. Usted puede repetir conmigo,
que mi ministerio sea como el que Dios demanda. Que su ministerio, querido hermano, sea de modelo para otros que comienzan en este hermoso llamado que Dios ha dado. En el capítulo 2, estamos hablando de nuestro libro Filosofía de un Ministerio Competente. Vamos a hablar acerca de este tema. El título es de este capítulo, Filosofía de un Ministerio Competente. El apóstol Pablo escribe, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Hay una filosofía bíblica para el ministerio que Dios aprueba. Somos ministros de un nuevo pacto y este ministerio es, número 1, un ministerio triunfante. Contrario a un ministerio de derrota, este ministerio que tenemos y es aprobado por Dios y competente es un ministerio triunfante, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Pablo presenta este ministerio de Dios como triunfante en Cristo. El triunfo consiste en predicar originalmente, sin falsedades, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3. Esto nos hace ser ante Dios como olor grato. Olemos bonito para Dios cuando predicamos salvación al que se salva y somos olor de muerte para el que se pierde. Punto número 2. ¿Es un ministerio acreditado? ¿O tenemos acaso necesidades al apóstol Pablo, como algunos, de cartas de recomendación? Un ministerio que es aprobado por Dios presenta las credenciales de credibilidad, ética ministerial, buen testimonio y evidencias. Nuestras cartas sois vosotros mismos, escritas en nuestros corazones, reconocidas y leídas por todos. Segunda de Corintios. La acreditación que Pablo escribe de su ministerio es muy diferente a la actual. Hoy muchos presentan cartas de recomendación de su concilio o de sus iglesias. No hay nada mayor para un ministerio que la gente misma, que las personas acrediten tu ministerio, querido hermano. La salvación de las personas son las mejores cartas de recomendación. El testimonio de los oyentes vale más que cualquier carta denominacional que tú presentes. Hoy se demanda un ministerio acreditado por un buen testimonio de los que nos conocen y son ministros por usted. En este caso, vale más 1000 palabras de acreditación que las fotos que usted presente de su ministerio a donde ha andado predicando. Número 3. Es un ministerio espiritual y glorioso. Es un ministerio del espíritu, no de la carne. Es glorioso porque se origina en la misma gloria y presencia de Dios, el cual nos hace o nos hizo ministros competentes, no de la letra, o sea, de la ley, pero del espíritu. ¿Cómo no más bien con gloria el ministerio del espíritu? Segunda de Corintios 3, 6 y el 8. El ministerio que es aprobado por Dios está basado en una vida en el Espíritu a través de una vida de ayuno y entrega a la palabra de Dios. Ya basta la manera arcaica de algunos al pensar que Dios nos enseñará en el último minuto qué se debe de predicar. El hombre de Dios es espiritual y su ministerio es espiritual, bajo una unción y sumisión en el Espíritu Santo de Dios. Entonces la gloria de Jehová se manifestará en su siervo y en toda la iglesia. Número 4. Es un ministerio sincero. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no adulterando la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:2. Dios demanda sinceridad absoluta en el ministerio que él aprueba. Pablo menciona dos cosas que no deben ser practicadas en nuestro ministerio: cosas ocultas, una vida doble, dineros mal ganados.
Nada que se pueda esconder tanto a la familia como a la iglesia. Y también menciona nada que sea vergonzoso. Esto incluye no solo inmoralidad, pero todo lo que cause pena y vergüenza en la vida del ministro. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. 2 Corintios 4:5. La sinceridad de la predicación paulina solo era basada en el señorío de Jesús. No se autopredicaba a sí mismo. Pablo dejaba a un lado su fama, su popularidad, sapiencia y todo lo que le hiciera ser ególatra. Se carece de sinceridad hoy en día al exaltar más al ego y la personalidad del mensajero que el mensaje de Cristo. Esta no es la clase de ministerio probado por Dios, sino aquella que levante a Jesús como Señor. Un ministerio sufriente, el número 5, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. 2 Corintios 4, versículo 8 y 9. Este ministerio probado por Dios requiere cierto grado de sufrimiento para ser aprobados, si somos llamados o simplemente nos gusta el título de ministro o evangelista. En mi libro, La lógica del sufrimiento ministerial, presento varios casos de sufrimiento de algunos siervos de Dios, y al ser aprobados por Dios, al pasar este periodo, ahora gozan de un ministerio competente. Es difícil el sufrir por el ministerio, pero Dios sabe darnos la salida a ello. Punto número 6. Un ministerio que gime. Dios demanda un ministerio de entrega y deseo de la glorificación de nuestro cuerpo, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. 2 Corintios 5:2. El ministerio que Dios aprueba también tiene anhelo de ser revestido un día en el advenimiento de Jesús por su iglesia. No podemos dejar de predicar de nuestra glorificación o de la glorificación del cristianismo. El ministerio que niegue el rapto de la iglesia está negando y rehúsa hacer o participar de esa glorificación. Después de la santificación, el último proceso de la salvación es la glorificación del cristiano. Véase el libro La doctrina de la salvación, un proceso completo por este autor. Dios quiere que el ministerio gima por ser revestido de aquella habitación gloriosa. Esto nos hace predicadores de la glorificación futura del cristiano. Gime, siervo, gime ante la presencia de Dios. El punto número 7 habla de un ministerio con propósito. Este ministerio de Dios sí tiene un propósito. No es sin fin o sin meta. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5:8. El falso ministerio que no es aprobado por Dios tiene como fin la fama, la popularidad, la prosperidad y la exaltación del ego del ministro. No le importa la salvación de las almas. No le importa el crecimiento espiritual de la iglesia. No le importa la calidad, pero solo la cantidad de membresía. En cambio, el ministerio aprobado y competente tiene como propósito que el hombre se reconcilie con Dios, que el hombre haga la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos embajadores de Dios en el nombre de Cristo. 2 Corintios 5:18. ¿Tiene tu ministerio, querido hermano, este propósito? Y por último, punto número 8, un ministerio sobrenatural. No damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo. Antes bien, nos recomendamos como ministros de Dios en paciencias, tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, cárceles, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. 2 Corintios 6, del 3 al 10. Pablo no permitía que sus acciones descuidadas o indisciplinadas sean excusas para ser tropezadero a otros creyentes. El ministerio es un trabajo muy delicado. Hay muchos ministros que descuidan aún los más mínimos detalles sobre su persona y causan tropiezos. Aún en los sufrimientos y crisis económicos y familiares, el ministro tiene que tener
mucha táctica y ética para no darle más importancia desde el púlpito y dejar de predicar a Cristo. Pablo escribe que aunque no tenía nada material, le daba más prioridad a las cosas espirituales al decir que lo poseía todo. El ministerio aprobado por Dios es sobrenatural porque no se deja vencer o es vencido por tribulaciones, angustias o aún la cárcel por predicar a Cristo. El versículo 9, el apóstol Pablo se presenta como desconocido, moribundo, entristecido y como pobre, y la contrapartida a esto es conocido por todos, teniendo y dando vida y enriqueciendo a muchos. La prioridad en el ministerio paulino era más grande que el mismo sufrimiento. Esta es la filosofía de un ministerio competente. 8 puntos presentados. Sí existe el ministerio probado por Dios, pese a un ministerio de conveniencia, un ministerio de fama y popularidad de muchos hoy en día. Gracias a Dios por un ministerio de gracia y verdad. Dios sigue levantando ministerios competentes. Saludos, hermanos, a cada uno de ustedes. Continuamos con nuestro libro Filosofía de un Ministerio Competente. Soy el pastor Felipe Arenas. En el capítulo 3 vamos a hablar ahora que el ministerio que es aprobado por Dios es un ministerio de obediencia. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea que estaba reunida de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa bien parecía a todo el pueblo. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. El ministerio competente que es aprobado por Dios es bien un ministerio de obediencia, aun a pesar de que no se entiendan bien claras las instrucciones recibidas por Dios. A David se le dio la orden de llevar a cabo una tarea muy importante para Dios: transportar o llevar el arca hacia un lugar específico. David reconoce que era necesario que el arca de Dios tuviera un lugar en Israel. Tenemos como ministros de Dios poner mucha atención a lo que se nos dice de parte de Dios que hagamos y no usar una excusa que no entendimos o que no pudimos hacer lo encomendado. A veces no entendemos las instrucciones de Dios al pie de la letra. Quizás no entendemos sus planes. Tenemos que leer bien las instrucciones y obedecer. El consejo de amigos y familiares no debe de sustituir la dirección de Dios. Ellos pueden ser buenos amigos, parientes o incluso colegas del ministerio, pero no pueden suplir una orden de Dios en nuestro ministerio. Quizás Dios te está diciendo: te necesito en tal lugar para levantar una obra o para hacer una campaña. Los amigos y parientes nos pueden desanimar por lo peligroso del lugar. No hay recursos económicos, etc. El consejo humano es bueno, pero no absoluto tratándose del plan de Dios. David consulta con los capitanes de millares de su ejército. Ya Dios le había dado órdenes. No era necesario buscar consejo humano. Las instrucciones divinas son sin equivocación. Las instrucciones divinas no deben cuestionarse. Muchas veces, aunque sean buenos, los consejos humanos se pueden equivocar y confundir al siervo de Dios. Tengamos cuidado. A veces el método equivocado es el problema y no el deseo de hacerlo. Muchas veces, como ministros, queremos hacer algo bueno, pero es diferente a las instrucciones de Dios. Pensamos en contar cuántos miembros tenemos en la iglesia, o cuántas campañas hemos hecho, o hasta llevar un récord de nuestras predicaciones, quizás que sea algo bueno.
David fue tentado por Satanás y contó su ejército que tenía disponible. Él estaba confiado en su gente de caballos, los carros de carrera a su mando. Si usamos el método equivocado, allí puede estar el problema y no en el deseo mismo. Tenemos que cuidar aún quien ministre en la iglesia. Parece algo bueno, pero ¿es aprobado por Dios? Recuerdo a Saúl, el rey de Israel. Hizo algo que parecía bueno, pero no era su trabajo. Ofrecer un holocausto a Jehová era solo privilegio y responsabilidad de los sacerdotes. Saúl no era sacerdote. En este capítulo vemos que solo los levitas y sacerdotes deberían ministrar y cuidar y cargar el arca de Dios. Cuidado, David. Tú no eres levita ni sacerdote. Cuidado, David. Tú no eres levita ni sacerdote. El ministerio aprobado por Dios y competente nunca hace cosas malas que parecen buenas. No podemos guiarnos por las buenas intenciones o deseos de la gente si no están incluidos en las instrucciones de Dios. Nos puede pasar como al hombre que quiso ayudar a que el arca no se cayera y estiró la mano y tocó el arca de Dios. Fue fulminado por la ira de Dios. Una acción que parecía muy buena, no estaba en la orden y mandato de Dios. Tenemos buenos métodos, pero a veces son equivocados y hay que conocer cuál es la diferencia. El deseo de hacer lo bueno en el momento equivocado le costó la vida a Usa. El hecho de no entender no nos da la libertad a desobedecer a Dios. Recuerden, estamos hablando sobre el capítulo un ministerio de obediencia. Dios no nos manda a entenderlo, pero a obedecerlo. No podemos entender a Dios, pero sí conocerlo. No por no entender vamos a desobedecer. Solo lo revelado en su palabra es lo único que sabemos de Dios. No podemos ni debemos investigar más de él. No hay otra fuente de revelación divina más que las Escrituras. Si cada vez que Dios nos da las instrucciones y no las entendemos, fuésemos a desobedecer, entonces fuésemos desobedientes. Dios sabe que muchas veces no entendemos bien las instrucciones, pero Él nos da la fuerza para obedecer. Cuando Dios hiere a muerte a Usa por haber extendido su mano al arca de Dios, David se hace una gran pregunta: ¿cómo he de traer a casa conmigo el arca de Dios? El ministerio que Dios aprueba debe de consultar con Dios cuando se lleve a cabo algo que está involucrado la presencia de Dios. No aceptamos la práctica de sacrilegio alguno. Es mucho mejor obedecer a Dios primero y luego descubrir sus razones. Dios nos llama a obediencia, no a investigación. En el capítulo 13 de primer libro de Crónicas, se dice que David tuvo pesar por el juicio de Dios a Usa. Todo juicio de Dios nos lleva a reflexionar y a temer la justicia divina. Versículo 11. No somos llamados a investigar las razones que Dios tiene para pedirnos hacer algunas cosas. No investigue las razones de su obediencia. Solo sepa que Él sí sabe sus razones. Noé fue un siervo que obedeció a ciegas el mandato de Dios. Le fue ordenado por Dios y se le dio las instrucciones de construir un arca o un gran barco, pues venía un gran diluvio o un chubasco que tardaría muchos días y que todo ser viviente moriría, salvo aquellos que entraran al arca. ¿Usted piensa que Noé entendía al pie de la letra estas instrucciones? Noé nunca había conocido lo que era lluvia. Noé no sabía cómo construir un gran barco. No sabía cómo alimentar a tanto animal y tampoco sabía predicar. Abraham recibió instrucciones de dejar su tierra y su parentela a un lugar que no conocía. Dios le ordenó que le ofreciera a su hijo en el monte Moria y sin entender a Dios, obedeció a ciegas a Jehová su Dios. Moisés recibió instrucciones de presentarse ante Faraón en Egipto. Moisés no sabía las razones, pero no se puso a investigar, solo a obedecer a Jehová
Dios. Dios es soberano en sus instrucciones y nadie le puede preguntar, ¿por qué das estas instrucciones a mi ministerio si hay otra manera más fácil de hacerlo? Dios tiene sus razones al decir, no comas de ese árbol o no toquéis mi arca. A nosotros como siervos solo nos toca obedecer. Te obedezco, Señor, luego te entiendo. Saludos a todos los hermanos de este foro de instrucción teológica. Yo soy el pastor Felipe Arenas y continuamos con el libro Filosofía de un Ministerio Competente. Estamos en el capítulo 4 y el título es Dios demanda integridad ministerial. El ministerio que Dios aprueba demanda integridad ministerial. En Génesis capítulo 45 encontramos que dice así: entonces dijo José a sus hermanos, llegaos ahora a mí, y ellos se allegaron. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Que ya ha habido 2 años de hambre en medio de mi tierra, y aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por medio de grande salvamento. Así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Génesis capítulo 45, del 4 al 8. La integridad no tiene edad. No importa la edad que usted tenga para ser una persona íntegra. Tampoco la perversidad tiene edad. Existe más gente perversa que íntegra en este mundo. Moisés nos relata la historia de 11 contra 1. 11 contra un joven íntegro de corazón. El ministerio que es aprobado por Dios es un ministerio de integridad personal. Ser íntegro es ser completo. Ser íntegro es no tener que olvidar o abandonar sus principios pese a lo que pueda pasar. Dios busca personas, cristianos y ministros con una firme integridad personal. Dios halló en José esto mismo. La situación de José con sus hermanos puede ser la misma o parecida con tu ministerio, pero pensemos en esto. No importa los sucesos o circunstancias de la vida, sino la manera de actuar ante la crisis. Una vez más, no importa los sucesos o circunstancias de la vida, sino la manera de actuar ante la crisis. Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, crisis. Se mofarían de nosotros. En algunos casos, nos abandonarían aún los de la misma familia por predicar de Jesús. La actitud de la crisis o problema hace la diferencia. Cómo enfrentar la situación de nuestro ministerio hace la gran diferencia. Los de un ministerio no aprobado por Dios toman una actitud negativa, de enojo y de desesperación. El paciente Job es un ejemplo de integridad hacia Dios, pese a todo lo que le sucedió en su vida personal y familiar. José, el hijo de Jacob, es otro ejemplo como ser íntegro a Dios a pesar de su juventud, a pesar de no entender lo que estaba ocurriendo. José se mantuvo firme en sus convicciones. Nada se interpuso en su genuina fe en su Dios. Somos llamados a predicar integridad a Dios, pero también a vivirla. Somos llamados a un ministerio competente que demanda integridad, pese a las circunstancias, enfermedades, escasez y crisis, mientras estamos activos sirviendo a Dios. La reacción ante la crisis demuestra de qué material estamos formados y quién es nuestro fundamento. Dios se vale de actos vergonzosos del hombre para cumplir sus propósitos. No quiero decir que Dios apruebe los actos vergonzosos que el hombre hace, sino que cuando ya están hechos, pues el hombre tiene libre albedrío para hacer bien o mal,
Dios puede usar esos actos para hacer un bien o sus propósitos. Los hermanos de José eran perversos y malos. No amaban a José ni le creían sus sueños. Nuestro ministerio está rodeado de gente sin escrúpulos, aún de familiares nuestros, gente que no ama a Dios ni a sus siervos, gente que quiere hacer mal a la obra de Dios y no cree en nuestros sueños. Jesús mismo sufrió la traición de uno de los 12. Fue vendido por Judas Iscariote por 30 piezas de plata. José fue vendido a los ismaelitas y fue llevado a Egipto como esclavo. Llegó a la casa de Potifar no por casualidad. Había una causalidad al llegar a esa casa. En la soberanía de Dios, en la cual Él puede hacer lo que quiera y decide que suceda con los hombres lo que quiera, Dios cumplirá sus propósitos, pese a los esfuerzos del mismo enemigo de Dios y de la iglesia. Los planes de Dios no cambian por lo que hagan los hombres malos. La humanidad es usada por los perversos planes de Satanás para destruir los planes de Dios, pero esto es imposible. Escuche, pueden matar al predicador, pero no a la predicación. Mataron a Esteban, pero no a los planes de Dios de que el evangelio fuera predicado por todo el mundo. Pudieron matar a los predicadores como Pablo, Pedro y demás apóstoles, pero no sus sueños de que se extendiera el mensaje de Jesucristo. Pueden matar a Jesús, pero no el plan de salvación. Pensaron que habían terminado con Jesús y así su nueva doctrina. Ni mataron a Jesús, ni mataron el plan de salvación. Satanás pensaba que el acabar con Jesús acabaría con la salvación que Dios tenía en mente, pero no fue así. Pueden quemar el templo, pero no a la iglesia de Dios. El templo es solo el edificio, el lugar de reunión de los fieles. La iglesia permanece para siempre. El templo se puede acabar, pero no así la iglesia, que son los redimidos de Jehová. Nadie puede cambiar los planes de Dios. El hombre malo y perverso no puede cambiar los planes de Dios. Los hermanos de José trataron de acabar con él. Dios tenía mejores planes para un joven íntegro. Dios usa la integridad de un cristiano para sus planes. Dios quiere ministerios con integridad para llevar a cabo sus perfectos planes. Cuando otros le hagan mal o intenten, recuerde que son solamente herramientas que Dios va a usar. Dios tiene la habilidad de transformar un mal en un bien. Todas las cosas malas que suceden en su vida o en nuestra vida pueden ser usadas para un bien en el futuro en los planes de Dios. El mal o pecado no puede destruir la integridad personal del siervo. José pudo entender que lo que le había pasado en su juventud, Dios lo podía usar para preservación de vida de sus propios hermanos en tiempos de crisis y de hambruna. El ministerio competente que Dios ha aprobado debe de ver que todas las cosas que nos suceden tienen un propósito de parte de Dios. Querido pastor que me escucha, querido siervo de Dios, nada es por casualidad. Todo tiene una causa por qué suceden las cosas si somos íntegros a Dios. Dios todavía está llamando al ministerio, a siervos de Dios con una fuerte integridad personal. ¿Es usted uno de ellos, varón? Que el Señor le bendiga. Continuamos con nuestro libro, Filosofía de un Ministerio Competente. Y en este capítulo 5 vamos a hablar de la fidelidad de Dios a sus siervos. Dios es fiel a sus siervos. Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 4, reza de la siguiente manera. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán.
Hay mucha gente infiel en este mundo, gente que promete y no cumple, pero nosotros tenemos un Dios que es fiel, muy fiel. Dios no es hombre para retractarse de sus promesas. Lo que Él promete, sí lo cumple. Sus promesas son un amén. Si hay algo que Dios no puede hacer es negarse a sí mismo. Dios no puede retractarse de sus promesas. Todo lo que Dios prometió a su pueblo por medio de sus profetas, Dios lo cumplió. Dios es fiel a sus promesas. Dios había hecho una promesa a Abraham. Le dijo que saliera de su tierra y Dios haría de él una nación grande y le bendeciría tanto que su descendencia sería tan grande como la arena del mar. Te bendeciré, le dijo Dios, y haré de ti una nación grande. No temas cuando los propósitos de Dios tomen una dirección que no entiendes. No es nada fácil salir de donde vivimos a otro lugar. No es fácil dejar a la familia o amistades de mucho tiempo. Dios tal vez te dirá que tienes que moverte a otra ciudad, a seguir predicando el evangelio o a hacer obra misionera. El ministerio que Dios aprueba no debe de tener temor cuando Dios da una nueva orden. A veces no entendemos por qué esta nueva orden de parte de Dios. Somos siervos de Dios y el siervo no tiene más que la opción de obedecer a su maestro. Somos siervos y sabemos que los planes y propósitos de Dios en nuestro ministerio no es lo que nosotros queramos, no a donde queremos ir o a lo que queremos hacer en su obra. Quizá Dios tiene planes para ser el nuevo pastor de otra iglesia, el nuevo superintendente de distrito, o quiere que levantes una nueva obra, o tal vez nos quiere usar como evangelistas o maestros del instituto bíblico. No tengas miedo. Dios sabe dónde te va a poner y a usar. No tengas miedo a los propósitos de Dios en tu ministerio. Dios siempre sabe lo que Él hace con nuestro ministerio, aun cuando parece que no conocemos esa nueva área de nuestra vida o ministerio. Confía y no tengas miedo. Cree en las promesas que Dios te ha dado. Dios sabe lo que hace en tu vida. Dios prometió una gran descendencia a Abraham y creyó. Dios prometió un hijo y creyó. Dios tenía grandes planes para Abraham y tenía que creer que Dios sería fiel con él. Nosotros predicamos las promesas de Dios a la iglesia. Nosotros predicamos la fidelidad de Dios a la iglesia. Nosotros predicamos que Dios cumple sus promesas. Los siervos de Dios tenemos que creer lo que predicamos. Tenemos que tener la experiencia de sus promesas cumplidas en nosotros para poder entonces predicarlas a ellos. La promesa de Dios a Josué fue: como estuve con Moisés, así también estaré contigo. El Dios de Moisés es el mismo Dios de Josué. También a sus siervos de hoy hay promesas de Dios. Él promete que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él promete su respaldo en la administración de su palabra. Dios ha prometido suplir todas las necesidades de sus siervos. Él ha prometido sanar físicamente y emocionalmente a sus siervos que predican su palabra. Ha prometido bendiciones. Él cumplirá esas promesas. Pregunto, ¿ha prometido Dios bendiciones a tu vida? Confía, Él cumplirá sus promesas. Dios nunca falla su palabra. Dios cumplirá su propósito en ti como siervo de Dios que eres. Las provisiones de Dios están estratégicamente situadas en el camino de la obediencia. Dios no lleva a sus siervos a una situación de crisis y los abandona. Cada situación ministerial en la cual te encuentras tiene un propósito y no estás solo sin Dios. Dios es Dios de provisiones a sus siervos y ministros. Dios ha establecido un ministerio que complace a Dios. Ha levantado un ministerio competente y Él se encargará de proveer lo necesario para un ministerio eficaz. Pero Dios demanda una condición para esta provisión: obediencia. La obediencia completa y total a Dios de parte de sus siervos es necesaria para recibir bendiciones, trae fruto y complace plenamente a Dios. Abraham experimentó que Dios provee si hay obediencia. Cuando Dios le pide la vida de su hijo en sacrificio, él obedece
y pone a su hijo sobre el altar de sacrificio. Cuando este padre está a punto de sacrificar a su propio hijo, Dios le habla que se detenga. La fe complace a Dios y se provee un cordero para el sacrificio, según Génesis capítulo 22 del 1 al 14. De la misma manera, hoy en día, Dios siempre se encargará de situaciones de crisis que ocurran en el ministerio tuyo, querido hermano. Solamente obedece. Este capítulo estoy haciendo énfasis a la fidelidad de Dios en sus promesas para con sus siervos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se retracte. Su fidelidad es parte de su naturaleza divina. Dios no puede negarse a sí mismo. El sí de Dios es amén. Su palabra es respaldada por su misma naturaleza. El ministerio general de todos los concilios, tenemos que sentirnos confiados y muy bendecidos de servir a un Dios que sí es fiel a su palabra. Evita luchar por la realización de las promesas por tus propios esfuerzos. Una vez más lo voy a decir, evita luchar por la realización de las promesas por tus propias esfuerzas. Dios prometió una gran descendencia a Abraham por medio del nacimiento de un hijo, pero Abraham era un hombre viejo, con una esposa de casi 100 años de edad, y sin que ella pudiera estar embarazada. Parece que podía haber algo para la desesperación, un caso digno de la desesperación. La desesperación hace que el siervo de Dios pueda cometer o hacer malas decisiones en su ministerio. La esposa de un siervo de Dios debe de ayudarle en esos tiempos de crisis, tiempos de enfermedad o en tiempos de esperar en Dios. Sara no estaba acostumbrada a saber esperar. Ella quería las cosas ya pronto, pues no había paciencia en ella. El siervo de Dios no debe tratar de ayudar a Dios a que se cumplan sus promesas divinas. Una vez más lo voy a repetir. El siervo de Dios no debe tratar de ayudar a Dios a que se cumplan sus promesas divinas en cada uno de nosotros. Esto solo hará que se cause problemas y grandes consecuencias. Sara quiso ayudar a Dios con el plan de permitir que su esposo pudiera tener un hijo con su criada. Esta actitud de no esperar en Dios tuvo la consecuencia de que sus hijos siempre estarían en guerra con el hijo de la criada, Ismael, los modernos árabes. Dios puede solo cumplir sus promesas sin necesidad de ayuda de nadie, sin la ayuda de el pastor o del siervo. Si tratamos de darle una mano a Dios a que cumpla sus promesas, nos estamos adelantando a sus propósitos. Siervo, espera las promesas de Dios. Él es fiel y cumplirá lo prometido a tu ministerio. Saludos a cada uno de los miembros de este foro de instrucción teológica. Yo soy el pastor Felipe Arenas y continuamos con nuestro libro Filosofía de un Ministerio Competente. El capítulo 6 es el capítulo en la cual terminamos el día de hoy y mañana continuaremos en los restantes capítulos. Estamos hablando acerca del ministerio que es aprobado por Dios. Y hoy vamos a hablar en este capítulo acerca del título Ministra a las pequeñas necesidades. La Biblia nos habla en segundo libro de Reyes, capítulo 6, del 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga. Llegamos allí al lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí,
e hizo flotar el hierro, y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. En este capítulo vamos a hablar acerca de las pequeñas necesidades de cada uno de los hermanos de la iglesia que debe ser ministradas por el siervo de Dios que tiene un ministerio aprobado por Dios. No de aquellos que no miran estas necesidades como básicas o necesarias para ser suplidas. El ministerio aprobado por Dios es aquel que suple las necesidades pequeñas de cada uno de los hermanos. Eliseo fue un siervo de Dios en el Antiguo Testamento con un ministerio digno de admirar, un ministerio que fue aprobado por Dios. Eliseo fue contemporáneo con Elías y ambos hicieron milagros de Dios para el pueblo de Israel. Elías fue un profeta apologista, defensor de la verdad, peleaba contra la falsa doctrina de los falsos profetas. En cambio, Eliseo era un profeta del pueblo, se interesaba en las pequeñas necesidades de la gente. El texto que hemos leído nos habla de una necesidad. Cada necesidad nos da la oportunidad para un milagro. Un varón trabajador había perdido en el agua su hacha y era prestada. Hoy en día no fuese un gran problema. O se compra otra hacha o se le da el dinero al que era el dueño. He aquí la oportunidad de mostrar interés en los pequeños problemas, en las pequeñas necesidades. Eliseo confronta esta oportunidad. La medida de nuestra grandeza es la disponibilidad para servir al rico y al pobre. El ministerio que es aprobado por Dios es aquel que no hace acepción de personas. Ministra al débil y al fuerte, al rico y al pobre, al sabio y al ignorante. Seremos grandes ante Dios sirviendo al pobre y menesteroso. Hay mucha necesidad entre el pueblo humilde, sin recursos económicos, entre el pueblo marginado, entre la gente que vive en lugares remotos donde nadie quiere ir a predicar. Hay muchos enfermos que no pueden pagar por un doctor y comprar medicinas. Hay gente que por su condición social o moral, nadie los visita para hacer oración por ellos y ser ministrados por la palabra de Dios. La grandeza de un siervo no está basada en la fama, popularidad o conocimientos teológicos o grados de títulos ministeriales, aún ni en los años que tenga en el ministerio. La grandeza de un siervo de Dios, según las Escrituras, consiste en servir sin acepción de personas. Juan Bautista fue un gran siervo, según Jesús, por ministrar a un pueblo en necesidad de arrepentimiento. Dios nos ha dado un llamado para servir, no para ser servidos, tal como Jesús lo practicó. ¿Qué tanta responsabilidad tiene usted para servir al necesitado? Una vez más la pregunta para usted, siervo de Dios. ¿Qué tanta disponibilidad tiene usted para servir al necesitado? Recuerda que nuestra grandeza ante los ojos de Dios es muy diferente a la grandeza según la opinión de la gente. Dios demuestra su cuidado y provisión aún en los sucesos insignificantes de la vida. Jesús demostró provisión al convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Eliseo fue usado por Dios para proveer alimento y sustento a la viuda en tiempos de crisis. Dios es sustentador y proveedor de las necesidades del pobre, del huérfano, de las viudas, de los desamparados, de los menesterosos, sin importar la raza o nacionalidad. Somos llamados para tener cuidado de las necesidades básicas de un pueblo cristiano y aún no cristiano. Cada persona en su vida va a sufrir algo que para otros es insignificante, algo pequeño que le puede atormentar a su familia. No solo los grandes problemas deben de atenderse, aún los más insignificantes, pues para Dios toda situación es motivo para ser ministrada por medio de los siervos de hoy. Tenga una postura contra el error como Elías, pero muestre compasión como Eliseo. Una vez más lo repito. Tenga una postura contra el error como Elías, pero muestre compasión como Eliseo. Sea apologista y defienda la sana doctrina como Elías el profeta, pero también sea un ministro
que desenmascare a los falsos profetas, las falsas enseñanzas, defienda y predique solo la verdad bíblica. Dios nos ha llamado a ser portadores de la verdad. Este es un ministerio probado por Dios. Pero también sea un siervo como Eliseo, interesado en los pequeños problemas del pueblo. Se puede ser un ministro como Elías y Eliseo al mismo tiempo. La indiferencia en ambos casos no agrada a Dios ni a su iglesia. No seamos ministros que nos importe un poco o nada el saber que se está predicando erróneamente, si sabemos que el evangelista trae una doctrina diferente al evangelio de Cristo. Saquémoslo del error y mostrémosle a la iglesia para que no lo acepte. La compasión de Eliseo por el pobre trabajador no se aprende en la escuela bíblica, se imita de Jesús. Conforme pasamos tiempo con el Maestro y estudiamos su vida de ministerio, nos daremos cuenta que Jesús tenía un ministerio de compasión y de ayuda hacia los más necesitados. Tenemos que pagar un precio muy alto en oración para poder recibir una compasión hacia el pecador. No permita que la importancia de su trabajo lo desvíe de las necesidades humanas. Otra vez lo repito. No permita que la importancia de su trabajo le desvíe de las necesidades humanas. Somos ministros muy ocupados en la obra de Dios. Somos ministros con diferentes y varios trabajos en la iglesia o en nuestro distrito, como evangelistas, como pastores, como maestros del instituto bíblico, como misioneros, etc. Estamos tan ocupados haciendo congresos, asistiendo a convenciones y predicando a multitudes en otros lugares, y es bueno esto, pero quizás lentamente nos está quitando una prioridad que antes teníamos: ministrar a las pequeñas necesidades humanas. El suplir una necesidad de una persona debe tomar prioridad en ciertos ministerios, especialmente en el de pastor. Los pastores tenemos hijos y familia con grandes necesidades también. Usted como pastor deja desatendido a su hijo que anda en drogas o a su hija que quiere platicar con usted y se va 3 días usted a ese retiro pastoral. Su prioridad debe ser su familia, su esposa y sus hijos. Luego la iglesia y al último su congreso pastoral. No descuide lo más por lo menos o por lo que toma segunda prioridad. Conocí pastores que tenían una gran iglesia y unos más grandes problemas con sus hijos por el descuido del padre. Ya se ha olvidado ministrar a los enfermos en sus casas, la visitación pastoral, la oración por la nueva casa, orar por el nuevo trabajo, las buenas obras y otras pequeñeces. Usted como ministro no se rebaja ministerialmente al orar por la pérdida de una lucha, dígase un pequeño problema. Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no había otro más grande que Juan Bautista. ¿Cuál fue su trabajo? Muy simple: predicar en el desierto a pecadores al arrepentimiento, no a multitudes, solo a unos cuantos con necesidades. Siervo, no te olvides de las pequeñas necesidades. Aunque seas una persona muy ocupada o estés en un ministerio muy alto en tu denominación, no te olvides de las pequeñas necesidades de los que están en tu iglesia o en tu familia. Dios te bendiga y esperamos el día de mañana continuar con la segunda parte.